La primera condición, bueno, buenos días, según que es lo único que sé decir así seguido en euskera. Me preocupa, ¿me oís los de la fila 11? Los del fondo, ¿se oye bien? Verme ya sé que un poquito más difícil, pero ¿oírme me oís? Venga. Bien, pues lo primero de todo, sin duda alguna, agradecer la invitación que se nos ha hecho a Zaragoza Vivienda y a mí en particular como responsable del área de rehabilitación urbana en la que estoy desde el año 1989. Quería indicar que, por tanto, mi experiencia profesional es una experiencia profesional que más bien parte de la acción, del experimento, en fin, de actuar más que de reflexionar. Lo que pasa es que hemos procurado a lo largo de este tiempo hacer ambas cosas, reflexionar y actuar, actuar, reflexionar, no siempre a la vez, pero intentando sacar consecuencias de nuestra actividad. Yo me imagino que parte de la razón por la que nos han invitado es por algunas experiencias recientes en la ciudad de Zaragoza en materia de rehabilitación de edificios de los años 50-60 que han tenido una cierta repercusión, incluso han sido premiados a nivel internacional con el premio ONU Habitat a una de las mejores prácticas. Fuimos seleccionados entre las 7 primeras de toda España. También tengo una cierta inquietud, que es la de repetirme. Yo en los últimos 2 años, yo creo que he estado unas 5 o 6 veces en la comunidad autónoma. Alguno probablemente o alguna me haya visto en el último año y tiene su explicación, como acaba de decir el presidente del Colegio de Aparejadores, en la Semana de Energía de San Sebastián, en Vitoria, en el CONAMA local, en cursos de la Universidad de Deusto. Y, por tanto, pues pido disculpas si algunas de las reflexiones que vengo haciendo en esta materia pues suenan un poco a repetidas, pero lamentablemente sigue habiendo motivo para hacerlas. Bien, voy a tratar de voy a moverme en una línea parecida, aunque entrando un poquito más en materia, en un plano general de la situación de la rehabilitación urbana en el conjunto de España. He de advertir esta cuestión, aunque conozco y algo va a salir de la comunidad autónoma del País Vasco, que las reflexiones tienen un carácter más general. Si bien decía que he estado varias veces, y eso lo que significa es que la inquietud real, tanto de las administraciones públicas como del sector profesional en esta comunidad, va un poquito por delante del conjunto del país de España, ¿no? Esto ya ocurrió en el año 83, primer año en el que hubo en España un decreto de estímulo a la rehabilitación privada. Yo nací ahí a esta actividad y, curiosamente, el decreto del Estado español fue en el mes de diciembre y, sin embargo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que ya legislaba en aquel momento, ya las competencias estaban aquí, justo unos meses antes legisló en una materia similar, muy parecida. De la misma manera, todos nacimos a la rehabilitación muy centrados en los centros históricos, muy volcados. Aquí también con la creación de las sociedades urbanísticas, en definitiva, pero más adelante, como ocurrió en Zaragoza, aquí también volvimos la vista, como no podía ser de otra manera, al resto de la ciudad. Y esa también sería una cosa que desde el primer minuto del partido quiero reivindicar desde nuestro punto de vista, la rehabilitación con una visión pluridimensional del fenómeno. De nada serviría, lo estábamos escuchando hace un momento, que se rehabilite un edificio, me da igual en el grado, ya hablaremos un poco de la palabreja, si el barrio en el que se encuentra no tiene unas mínimas condiciones. O sería absurdo rehabilitar, por así decirlo, la fachada y pintarrajearla, lo digo así un poco ridiculizando, cuando a lo mejor hay un problema de habitabilidad o de accesibilidad grave en el propio edificio. En definitiva, esa visión que reclamo es una visión que va a trabajar en la rehabilitación a diferentes escalas.
Para aclarar también un poco la terminología, rehabilitación urbana para mí es el conjunto de la actividad que estamos discutiendo y que a lo largo de estas jornadas vais a discutir, aunque os vais a centrar mucho en la parte más técnica. Rehabilitación edificatoria para mí es la intervención en el edificio, en mayor o menor grado, eso ya también entraría en una subdivisión. La renovación, para aclararnos, sería tirar y hacer nuevo, para que nadie... el tema de las palabras es peligroso. A mí lo que me preocupa no son las palabras, lo que me preocupa es lo que se hace con las palabras. Pero bueno, renovación urbana, hay gente que se le llena la boca con eso y lo que está queriendo decir es tirar y hacer nuevo. No pasa nada. Habrá veces en que habrá que tirar y hacer nuevo, pero hay que decirlo. Y por último, la palabra que empieza un poco a hacer cierta mella un poco en el conjunto del sector sería la regeneración urbana, que tiene una connotación más amplia y que incluiría las anteriores, la rehabilitación edificatoria, la renovación, que a veces se pueden dar en una misma área, y las intervenciones sobre el espacio público. Es decir, que la regeneración tendría una componente más integral. Bien, esta pantalla que tenéis a la vista, y yo lamento que lleve 2 años poniéndola como primera pantalla de las intervenciones que hago en esta materia. La puse por primera vez en el año 2010, en un año de mucha efervescencia en esta materia, 2 congresos, uno en Madrid, otro en Barcelona, y efectivamente la palabra mágica en los últimos 2 años, como también nos decía el presidente, es la palabra rehabilitación. Sin embargo, yo creo que estamos desenfocando el problema. Yo llevo, como os he dicho, desde el año 89 trabajando en estas materias y se está haciendo descansar en esta actividad, vamos a ir viendo cosas, a mi juicio en exceso, la resolución de la crisis. Por tanto, si hubiera, por decir algo, una solución financiera, que algún día puede que la haya, a esta crisis que tiene muchas variables, me temo que volvamos de alguna manera a un modelo que ha dado los resultados que ha dado, ¿no? Por tanto, ya digo que creo que hay motivos más allá de la mera coyuntura actual. La rehabilitación en sí misma no es más que volver la vista a la ciudad existente, que es donde vivimos las personas y, por tanto, donde aparecen o desaparecen los problemas. Y, en consecuencia, un sector como el nuestro no puede volver la vista solo a la parte nueva. Bien, ¿qué está pasando? Pues, de alguna manera, yo creo que estamos un poco en una frase de algunos que os quizá lo recuerden, de una película, se llama El gato pardo, que decían que mientras lo viejo ha muerto, lo nuevo no acaba de nacer. Y eso es lo que está pasando, que llevamos 2 años en donde yo creo que estamos atascados, donde esta situación se caracteriza, insisto siempre en la visión un poco del conjunto de España, pero también tiene que ver con el País Vasco por lo que conozco. Hay un gran consenso en el diagnóstico, y esto es muy positivo, sobre una situación caracterizada por la necesidad de un cambio de modelo en los usos urbanísticos de nuestro país. O sea, esto es positivo y esto no hay nadie, ningún político, ningún técnico prácticamente del color que sean, que no afirma eso. Pero parece ser que tenemos problemas de pasar de las afirmaciones a algo más que las afirmaciones. También se puede decir que en estos años últimos hemos sido capaces de iniciar los primeros pasos en esa nueva dirección. Y esto también es positivo a nuestro juicio, pero no es suficiente. Pero, como digo, somos incapaces, al parecer, como sector, de proporcionarnos un marco normativo y económico que nos permita pasar de los experimentos aislados a una situación más estable que atraigan la inversión económica privada y pública a estas tareas que ya no sé por qué razón no se ve. Bien, la idea un poquito es hacer un breve balance, luces, sombras, para pasar no a dar ningún tipo de lecciones. No he venido aquí ni a título particular ni en nombre de la Sociedad Zaragoza Vivienda a dar ningún tipo de lección. He venido a compartir preguntas y cuestiones que se nos suscitan a nosotros, que llevamos desde esa época trabajando, que durante este tiempo la ciudad de Zaragoza ha hecho un gran esfuerzo. Concretamente se barajan cifras reales de estímulo a la rehabilitación privada por importe de 61 millones de euros, que han afectado a unas 30.000 viviendas en mayor o menor grado.
lo cual, a pesar de ser grandes cantidades, no es más que la tercera parte de todas las viviendas que hay en Zaragoza de más de 40 años. Pero bien, quizá las luces son claras, el hartazgo y las consecuencias producidas por el modelo anterior. También a que el propio sector está asumiendo un déficit. Un déficit, nadie se explica por qué este tipo de obras no tenían el peso que tienen en otros países de nuestro entorno. El peso real en nuestro país está 15 puntos por detrás de la media europea. También, por qué no decirlo, las luces, vemos luces un poco en este tema, en el tema de la rehabilitación urbana, por la comprobación de algunos resultados positivos en actuaciones puntuales, ¿no? También, y esta es una cuestión coyuntural, pero no menos importante, a que el potencial de la rehabilitación con criterios de ahorro energético en nuestro país es muy alto y las ventajas medioambientales, sociales y económicas son evidentes y no vamos a insistir. También, lo acaba de decir el presidente, nos repetimos, se estima que esta actividad puede generar empleo local, empleo de calidad, y que puede estar en el entorno, según los cálculos, que tampoco son muy fiables, pero porque hay poca medición y lo que no se mide nunca no se puede mejorar, de unos 17 empleos por cada 1.000.000 de euros que se invierte en esta actividad o 47 empleos por cada 1.000 metros cuadrados. Y, por último, quizá también el horizonte en el que nos estamos moviendo de algunos cambios de tendencia en políticas emprendidas a nivel estatal. Pasó muy desapercibida la Ley de Economía Sostenible, pero dedicó el capítulo 4 del título 3, que siguen vigentes para todo el Estado español y que no se ha leído nadie, que pasó ahí en una ley ómnibus, que al final se acabó llamando la Ley Sinde. En fin, pasos torpes de la anterior legislatura, sobre todo teniendo una buena intención, teniendo muy claros que la rehabilitación era un motor claro de actividad, no se supo llevarlo bien. Se llevó una parte a la Ley de Economía Sostenible y otra parte a un decreto de incentivo de la actividad. Bien, también eso en el caso del País Vasco. Pido disculpas si tengo algún error, pero he resumido lo que yo conozco de alguna manera en cuanto a la definición de la estrategia general. Yo creo que en los últimos años, y en eso no vengo aquí a halagar a nadie, ya os he dicho al principio que creo que el País Vasco va pues unos metros o unos centenares de metros por delante del resto, en este caso, del conjunto de España. En la anterior legislatura, desde luego, tuve ocasión de conocer las políticas y las estrategias lanzadas desde la Dirección General de Vivienda y creo, en mi opinión, mi humilde opinión, que iban o van en la buena dirección. Ahí tenéis el catálogo, en fin, o la lista de temas que se han hecho, algunas de marco legislativo, otras esa hoja de ruta que se presentó en junio del año pasado y en cuyo Consejo Asesor nos invitaron a participar, y también el mapa de vulnerabilidad del País Vasco, del que hablaré también. En cuanto a lo que es las políticas de fomento de ayudas, pues aquí también aparecen, seguramente me habré dejado alguna, no es lo fundamental, la última, la que acaba de comentar, la propia regulación de la SITE, que también pueden tener un grado de interés alto, porque se ha hecho aquí lo que ahora se hará a nivel estatal, que es incluir dentro de la SITE la necesidad de la auditoría energética, como no puede ser de otra manera. Nadie entiende que vayamos los técnicos a un edificio y digamos que se está cayendo un alero y, sin embargo, no hablemos ni de la energía, ni de la accesibilidad, etcétera. Por tanto, el sentido común ha hecho que este tipo de regulaciones seguramente puedan servir para incentivar la actividad rehabilitadora. Siempre comento de las ITES, que son los amigos o malos amigos de la rehabilitación, o malas amigas, porque muchas veces las comunidades de propietarios se limitan estrictamente a hacer lo que dicen las ITE. Yo creo que también ha sido dicho ya en el inicio de la jornada, como técnicos tenemos una cierta responsabilidad de asesorar a las comunidades de propietarios, en el sentido de que quizás sea más necesario hacer un diagnóstico global del edificio en un sentido amplio, que no limitarse a resolver los problemas puntuales o las patologías que han dado lugar a una revisión de la ITE, ¿no? Bien,
Pero junto a estas luces, que son evidentes y ahí están, y yo creo que tenemos que aprovecharlas y formarse, como estáis en estos momentos haciendo. Pero todavía yo creo que hay ciertas sombras, lo cual significa que hay desafíos, barreras que saltar. La primera de todas es que yo creo que sigue habiendo un escaso y poco sistematizado conocimiento del parque edificado, especialmente del más obsoleto, construido entre los 1940 y 1980. También el más reciente habrá que analizarlo de otra manera. Y hay que hacerlo por épocas y por tipologías para su posterior rehabilitación. De nada me sirve decir, hay que saberlo, que hay 500.000 viviendas en el País Vasco de más de 40 años, si no sabemos muy bien o dónde están o qué tipologías son las que tienen, porque normalmente la experiencia nuestra de Zaragoza, a igual tipología, a igual época de construcción, corresponde iguales patologías y corresponden iguales posibles soluciones. Por tanto, yo creo que aquí hay un gran campo de trabajo en la sistematización a diferentes escalas del parque residencial, en vuestro caso, por lógica, de la comunidad en la que trabajáis, pero si trabajáis en otras comunidades autónomas, todavía hay mucho más campo, porque no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Bien, no quiero insistir en el resto de cuestiones. Sin duda alguna, la legislación urbanística de nuestro país ha descansado en los deberes de conservación y mejora, que no ha evolucionado, que no ha contemplado el fenómeno de la rehabilitación y que es necesario contemplar a la luz de la situación del parque actual esos deberes de conservación y de mejora que tendrán que definirse mejor y que en las legislaciones que están apareciendo así se está haciendo. También hay otra característica negativa. La rehabilitación presenta muchas incertidumbres por una razón y, por tanto, eso no atrae al capital privado, porque estamos en un modelo de ir puerta a puerta y eso yo creo que tiene que cambiar. Veremos algo de eso en las sugerencias o en las ideas que os quiero plantear, ¿no? La rehabilitación también no es un sector definido de actividad. Tenemos una idea que va desde el arreglo de un baño, que hay que hacer, hasta la rehabilitación integral pues, de un barrio de 14 o de 15.000 viviendas, ¿no? Por tanto, convendrá en las épocas en las que estamos que bajo ese paraguas tan grande empecemos a especializarnos, empecemos a cada uno irnos a la parte que nos toca mejor. Habrá gente que tendrá que trabajar en la escala barrio, junto a otros técnicos, junto a otras disciplinas. Habrá gente que tendrá que analizar con lupa el detalle de una patología de humedades. Bien, en ese abanico hay muchas posibilidades. Los proyectos integrados de regeneración urbana de barrios no forman parte de la cultura administrativa en nuestro país, con algunas excepciones, como fue el caso de la famosa, conocida Ley de Barrios de Cataluña, que lamentablemente está en estos momentos en el dique seco, después de haber hecho, yo creo, una gran labor desde el año 2004 hasta prácticamente el 2010-2011, afectando a barrios que vivían 1 millón de personas. Y por último, estas materias todavía, con excepciones como la que estamos viendo, no son una disciplina una disciplina académica, ni en muchos casos existe formación interdisciplinar. Sigue estando muy sectorizada este tipo de enseñanzas sin tener un contacto con disciplinas más o menos colaterales, ¿no? Pero vamos un poquito a hablar un poco solo de la primera parte. No se trata tanto de tener detalles. Yo no sé si sabíais cuántas viviendas hay en Bilbao, por ejemplo, construidas entre los años 40 y 80. No por casualidad es el 80. Es el momento en que había normativas que obligaban a un determinado tipo de aislamiento. Bueno, esto parece una cosa, un cuadro de estos. Esto está hecho ayer por la tarde, directamente entrando en la página del Instituto Nacional de Estadística, en un sitio donde te permite hacer tablas con muchísimas variables. En este caso hemos metido la variable de la edad de la edificación, hemos metido la variable de viviendas principales y no principales, es decir, las que se usan de manera habitual y las que no, y hemos metido la variable de las viviendas que tienen ascensor y las que no tienen. Y vemos cómo, en el caso de Bilbao, censo 2001, con todas sus y con errores, que del total de 146.619, pues 104.000 están construidas en ese periodo y representan nada menos que el 71,5%. Y de estas,
27.590 no tienen ascensor y representan casi el 60% de todas aquellas que no tienen ascensor, algunas de ellas, me imagino, por razones tipológicas, ¿no? También podemos, con este mismo tipo de tablas, introducir aquellos edificios que tienen, o sea, el número de alturas. Y entonces vemos cómo aparecen que hay 36.415 viviendas que están en edificios de 4 o más plantas. Por tanto, aquí hay un problema. Es decir, en el otro lado había un problema más cuantitativo, aquí ya empieza a haber una valoración más cualitativa. En lugares donde hay más de 4 alturas, está claro que ahí aparece un problema grave de accesibilidad. Hay errores, esta que señalo en verde, es evidente, no me creo yo, que en el censo, vamos, que en la realidad haya viviendas de 8 plantas, de 9 y hasta de 10 que no tengan ascensor. Seguramente son anomalías del propio censo. Bien, esto lo paso rápido, son datos de otras ciudades de la comunidad, en donde veis tanto a nivel de ciudad como de provincia los datos. He de aclarar que voy a ir un poquito deprisa en algunas de estas, pero todo va a ser guardado, se me ha olvidado decir al principio, en un PDF que se os facilitará y que es diferente del PDF que envié porque incluye cosas de este tipo, aunque la línea general de la presentación es la misma. Bien, yo creo que tiene la importancia que tiene. También en esta misma línea, la hoja de ruta del País Vasco, que se presentó el documento Bultzatu, hoja de ruta de edificación sostenible en junio de este año, proporciona muchísima y yo creo que buena información respecto del conjunto del parque residencial. El parque residencial del País Vasco, aunque está muy cercano a la media del conjunto de España, sí que es cierto que, por los datos que aparecen aquí, está algo más envejecido. Es decir, el sector residencial tiene una media de 39,2, pero un 53,13 de las viviendas están levantadas antes de la década de los 60. Y eso nos proporciona un dato que indica que es un poco más envejecido junto con el del Reino Unido, ¿no? Hay ese problema. Este trabajo, que a mí me parece que ha marcado una tendencia y que es una referencia a nivel nacional, entre otras cosas porque no se ha hecho en ninguna otra comunidad autónoma, yo creo que marca otra línea de trabajo interesante, que es la de proporcionar un mapa de la vulnerabilidad residencial y social a escala, en este caso, autonómica, ¿no? Es decir, estamos hablando de que ante un conjunto de nada menos que 250 municipios y una población de 2.100.000, tenemos que analizar qué pasa en ese parque residencial. No voy a entrar en el detalle, esto está colgado de la página o estaba por lo menos en la página de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, de la Consejería oportuna, y es traducir una serie de parámetros de vulnerabilidad que hablan de la estabilidad, de la habitabilidad, de la accesibilidad, por ahora 3 factores físicos, y de la vulnerabilidad social y también de la eficiencia energética. De alguna manera, se llega a la conclusión de que esos 10 indicadores son los más representativos de la situación real. Es decir, de un total de 61 indicadores que se han manejado, finalmente se traducen en esos 10, 7 de tipo físico y 3 de tipo social, ¿no? Esos 5 conceptos, pues ahí veis en la pantalla, de alguna manera, qué es lo que se mira, pues la existencia o no de aislamiento, la existencia de instalaciones ineficientes, en temas de accesibilidad, pues lo que es evidente, en fin, se analizan estos factores que tienen mucho que ver con la forma luego de actuar. Si no hacemos bien el diagnóstico, y el diagnóstico en materia de rehabilitación, a diferencia de otras actividades, incluye, como no puede ser de otra manera, a las personas que viven. Por tanto, tiene que ser un diagnóstico realizado de manera conjunta. Si no hay ascensor en edificios de más de 4 plantas, si la población es joven, ese problema será menor. Pero si la población además es anciana, pues ese problema es un problema prioritario. Este tipo de cruces y ese tipo de mapificación
cualitativa, es un campo de futuro en el que muchos de los que estáis aquí vais a tener que trabajar en los próximos años desde mi punto de vista. Esto es un poco lo que quería decir. Todavía hay mucho por hacer y a diferentes escalas. Y eso es una cosa, la palabra escalas, que también va a salir alguna vez, pero es muy importante. Hay muchas escalas, bueno, hay unas cuantas escalas y en todas ellas hay que intervenir. Por tanto, yo creo que la realización de mapas urbanos cualitativos que prefijen o ayuden a prefijar áreas de rehabilitación preferente o prioritarias por parte de los ayuntamientos, en donde habrá un cruce de factores de tipo físico y habrá otro también de características socioeconómicas. En el cruce de esos factores es donde están los puntos calientes, es donde está el problema, ¿no? Bien, son mapas realizados en algunos barrios de Zaragoza, precisamente en esa línea, pero vamos, muy incipientes, porque hay que mejorar muchísimo estas cuestiones, donde se señala pues, la existencia o no de ascensores, cruzado con otro tipo de factores, ¿no? También una línea que en nuestra opinión es muy adecuada es la estela de los trabajos de Salvador Rueda para varias ciudades españolas ya y de otros países, pero concretamente en Barcelona, Sevilla o Vitoria, ¿no? Este es un ejemplo, se leerá muy mal la imagen, pero en pocas palabras vuelve a ser un poco más de lo mismo. Es llevar 41 indicadores de diferente tipo, pues de ocupación de suelo, de espacio público y habitabilidad, de movilidad y servicios, de complejidad urbana, de espacios verdes y biodiversidad, de metabolismo urbano, energía, agua, residuos, de una manera total, y finalmente la cohesión social. Bien, aquí tenemos medidos con medidas concretas, 41 factores, en este caso de un área concreta. Vuelvo a repetir la frase de que lo que no se mide no se puede mejorar. Si no medimos, si no sabemos lo que está ocurriendo en los factores en los que queremos incidir, mal vamos a poder actuar. Y esta línea, en mi opinión, es una línea, yo creo que adecuada. Esto permite el análisis global e integral de un barrio que finalmente tiene incluso como una especie de calificación en esos términos en función de la importancia que le demos a cada uno de los factores, ¿no? Bien, también hay algunas sombras ignoradas en materia de la repercusión que tiene la no intervención en este tipo de parques residenciales, sobre todo desde el punto de vista energético. El fenómeno de la pobreza energética está emergiendo en este país y empieza a ser muy preocupante. Hay un dato y es que va aumentando en los últimos 5 años lo que se ha llamado la pobreza energética, que es considerar todas aquellas familias cuyo esfuerzo supera más del 10% de sus ingresos dedicados a la energía. La realidad, y lo sé por experiencias en Zaragoza, es que en muchos casos la gente, cuando no tiene problemas económicos, y es una época en la que existen esos problemas, como estamos viendo todos los días, la gente deja directamente de calentarse o de enfriar su vivienda. Y eso está ocurriendo en muchos lugares y es un fenómeno que empieza a ser preocupante y una razón más de intervención porque produce consecuencias en materia de salud y en otras materias importantes. Hay un estudio que se cita aquí, muy reciente, que da datos de este tipo y arroja algunas estadísticas de este orden en el que se comprueba cómo el aumento de la energía eléctrica en los últimos años, con su encarecimiento correspondiente, frente a otros combustibles ha sido muy alto, o vemos la tendencia de cómo desde el año 2007 la proporción de gasto de las familias está cada vez creciendo. Todos son datos que nos... Este es un mapa también de pura lógica, en donde las regiones del interior tienen ese problema más acusado, las regiones en ese color rojizo, y curiosamente también tiene su explicación, en la comunidad autónoma del País Vasco, o al menos, no sé si es, ese fenómeno se da en menor grado. Bueno, pues es un dato, quizá también por las condiciones climáticas, pero también quizá porque las condiciones socioeconómicas son distintas. Bien, ante este tipo de problemas y de situaciones se han hecho algunas encuestas, no demasiadas, para valorar dónde están las barreras, dónde están los inconvenientes. Bien, este es un estudio
realizado hace un par de años, un poquito superado, y el coste salía de una manera mucho más notable, como una de las barreras importantes. La falta de consenso entre vecinos, hablaremos un poco de ese tema, la financiación, desconocimiento, en fin. Y también vistos por los funcionarios o por la gente que trabaja o trabajamos en las administraciones públicas, ¿no? Y de nuevo, el tema económico aparece en segundo lugar, la falta de interés y concienciación de los interesados es el factor más alto y de nuevo vuelve a aparecer el tema de la ley de propiedad horizontal, la dificultad de poner de acuerdo a los copropietarios, en un país en que el 82% de las viviendas las tenemos en régimen de copropiedad horizontal. Por tanto, ese va a ser un factor también importante. Bien, hecho este análisis, por así decirlo, un poquito a la carrera. A ver esto. Ya he visto la manera. Sí, disculpadme. Hecho este análisis de alguna manera del conjunto del país, ahora voy a bajar un poquito a Zaragoza o voy a detallar. En todo caso, y vale estas consideraciones para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el modelo actual, que como he dicho está muerto para mí, o está muriendo, o está agotado, se ha basado en la preponderancia de la financiación pública, en la visión de que para hacer obras de rehabilitación tenía que haber unas fuertes ayudas públicas. Bueno, esto se ha acabado para siempre, o al menos en el conjunto del Estado español. Probablemente aquí, por las noticias que tengo, siga habiendo un cierto incentivo. También en el plan estatal se habla de un 25%, pero como mucho. Por tanto, la preponderancia de la financiación pública como modelo de incentivar la rehabilitación privada es el modelo antiguo, yo creo que está en crisis total. También en el trabajo a la escala de edificio, ya lo hemos dicho antes. También en que la financiación de este tipo de actuaciones hasta ahora ha estado basada en el ahorro anterior que cada uno de los propietarios podía tener, o en el crédito individual o en el crédito de comunidad. No hace falta que os diga cómo está el tema de los créditos, con independencia de que también esto espero que algún día cambie. Y por último, las operaciones más exitosas han estado basadas en el acompañamiento social y administrativo a los vecinos. Es decir, considerar que la rehabilitación es una actividad que requiere de un acompañamiento social y administrativo que ayuda porque no son tareas fáciles, porque requiere esa intervención. La obra nueva, teníamos un solar, un arquitecto, un aparejador, un promotor, sabíamos cómo actuar, es lo que nos han enseñado en las escuelas, pero intervenir con las viviendas ya existentes requiere de otros modelos y quien no entienda que la rehabilitación es gestión no hará nunca rehabilitación. Bien, este modelo ha dado importantes resultados en la ciudad de Zaragoza. Las cifras son, desde luego, importantes porque en unos cuantos años, especialmente en los últimos, la actividad ha sido una actividad muy fructífera, muy potente, en la que hemos concentrado las ayudas de las tres administraciones, del Ministerio, de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento, y ha dado este tipo de resultados. El esfuerzo medido en euros por habitante de la ciudad de Zaragoza en ese periodo lo medimos y ha resultado ser 17 euros habitante año. Y ha sido, lo medimos sin saber lo que iba a dar, el doble de la siguiente ciudad, que casualmente es Bilbao, que estaba en el entorno de 9 euros habitante año. Le seguía por un poquito menos Barcelona, con 8 y pico, y ya muy por debajo estaba Madrid, con 4 euros, etcétera, ¿no? Bien, este modelo ha permitido visualizar el propio modelo que estábamos interviniendo, formar equipos. En el año 2006 nos costaba encontrar arquitectos y aparejadores que quisieran rehabilitar edificios de 15, 20 viviendas, y ahora hemos dedicado en el último año un día solo a recibir a empresas constructoras y a técnicos. Esto ha formado equipos, hemos adquirido experiencia de gestión y hemos identificado también las barreras, lo cual es importante. Voy a pasar muy rápido por las actuaciones. El conjunto del Picarral, con 478 viviendas en total, veis ahí cómo las azules indican que se han firmado convenios con las comunidades,
las verdes que están un poquito, en este caso menos verdes, o sea, más retrasadas, y las rojas son ya proyectos acabados, y esto es que se ha reurbanizado también, ¿no? Estamos ahora en este edificio, que es un edificio de los años 48-49, de una construcción muy elemental, en bloque de hormigón, que teníamos, fijaros, esta situación de certificación G en 113,5 kilogramos CO2 metro cuadrado, en donde se ha actuado en el conjunto de la envolvente y también instalando paneles solares, y hemos llegado, en medición que se nos ha hecho por gente externa, a un C. Esta sería la situación anterior. Estas son viviendas, además, de doble orientación, las únicas, y estas son las primeras 32 viviendas de ese bloque, cuya convenios están ya firmados y que esperemos que con el tiempo se pueda funcionar bien. Este es otro tipo de bloque situado concretamente en la parte, en fin, el resto, y aquí también se ha actuado sobre el conjunto de la envolvente y sobre el tema del ascensor, colocándolo en la parte de atrás, como ahora vais a ver. Y aquí también hemos pasado de una situación E a una situación C, con resultados de ahorros cercanos en lo que es demanda energética, en algunos casos al 60, en el caso más desfavorable un 49, y en emisiones pues rondando entre el 60 y el 80, ¿no? Esta actuación, con las escaleras y los ascensores en la parte de atrás. Otro ejemplo de otro barrio, en este además hay que decir que pinchamos, aquí solamente pudimos meter un edificio, pero bueno, ahí se ha quedado, una solución también tradicional. Este es otro barrio de 656 viviendas, en donde se han hecho 30 y tantas en un primer bloque y en otra zona otros tantos. Nos dieron el premio AVS de la Asociación de Promotores Españoles en el año... Perdón, este es el premio de Endesa 2010. Esta es otra actuación de ese mismo bloque, que pasa tan desapercibida que casi no se ve, que es este bloquecito, que ha utilizado fachada ventilada de cerámica en un color muy similar al que había. Y esta, que me parece que es la última del barrio de Las Fuentes, esta es la situación anterior, esta es la situación posterior. Siempre aclaro que no es una infografía, que es una foto, que algunos me lo han llegado a preguntar. Este proyecto también pasamos de una situación E a una situación B, con ahorros del 74 en invierno y el 63 en verano, y esta sí que nos dieron el premio de AVS a la promoción en rehabilitación mejor del año 2010. Bien, efectivamente ese modelo ahí está, ya lo hemos visto, ya lo hemos caracterizado. Voy a pasar un poquito rápido porque me estoy comiendo mucho tiempo. No hace falta que os dé estas cifras, que son cifras que en muchas charlas os habrán dado en función de los datos, pero sí quizá la idea de que desde Europa, desde hace años, tenemos muy claro a nivel europeo que el objetivo es ahorrar energía. Nuestra dependencia es una dependencia muy potente, y en el caso español estamos en el furgón de cola de los 4 o 5 países que mayor dependencia energética tenemos, ¿no? Para un poco analizar la situación, hay un informe que algunos habréis conocido, se presentó precisamente en Vitoria el año pasado, el informe GTR del Grupo de Trabajo de Rehabilitación, que es un grupo que nace de esos congresos que hubo en el año 2010, 3 congresos, el SBMAZ, el Rehabilitación más Sostenibilidad igual a Futuro en Barcelona y el CORAMA. Fueron un año de muchísimos congresos. En este grupo me invitaron a participar a partir de este junio, y ha elaborado ya 2 informes en el que diagnostica la situación y propone una hoja de ruta al conjunto del sector de la edificación. Vemos, no hace falta insistir, el gap, la diferencia entre los objetivos que marca la Comunidad Económica Europea, la tendencia de no hacer nada, en fin, no hace falta insistir. Nos han reclamado ya de una manera seria desde la Comisión Europea el incumplimiento de la Directriz Europea de Eficiencia Energética,
que acaba de aparecer la nueva versión justo este año pasado. Sabemos que el sector residencial es un sector que si no se interviene es imposible cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Tenemos datos en ese estudio que está colgado en la página, luego lo pondré al final, de cuánto consume, y ya vemos cómo se nos va una parte fundamental, el 47% de la energía a la calefacción, un poquito menos, 27 al agua caliente, 3,9 a la iluminación y 20,58 al equipamiento, electrodomésticos, etcétera. Pongo aquí este interrogante porque no me acabo de creer que en el conjunto del país apenas represente un 1,05 el gasto energético en rehabilitación. Bien, otros datos que proporciona este estudio es, en este caso, qué ocurriría en todas las provincias españolas si se cumpliera, quiero decir, el consumo por metro cuadrado del parque edificado en España. El consumo actual es el gris y llegamos a situaciones de casi 350 kilovatios hora metro cuadrado en las provincias, como lógicamente más frías. ¿Qué pasaría si el consumo fuera cumpliendo el código técnico en la edificación? Es la franja, no sé si se ve bien, esta, la verde un poquito más clara. ¿Y qué pasaría si todos los edificios, tanto los nuevos como los viejos, bueno, fueran de clase A? Bien, pues este sería, de alguna manera, estaríamos hablando de cifras por debajo de los 50 kilovatios hora metro cuadrado, que se consiguen en estos edificios que hemos visto de Zaragoza, en muchos casos, en otros no. Bueno, nos da una idea de tamaño también del problema. La metodología que se propone en este estudio es una metodología un poco en la línea de lo que decía antes. Vamos a trocear las diferentes variables del parque residencial, y vamos a ver un poco qué pasa. En concreto, primero lo caracterizan por su emplazamiento en medio rural, poblaciones medianas, grandes ciudades. Y a partir de la base de datos, que lamentablemente no es demasiado buena, que es la del censo del 2001. Y luego se cruzan variables del estado de conservación, características energéticas, región y clima, condiciones socioeconómicas y características de la edificación. Y eso va a proporcionar de una manera rápida, vamos, es de puro evidente, los lugares en rojo oscuro de esta gráfica, que no se ve desde la línea, desde la mitad de la sala, nos van a indicar lo que llama el estudio los hotspots, es decir, los puntos calientes. Y estos puntos calientes, de alguna manera, agrupan a casi 15 millones de viviendas, el 74% de las cuales se construyeron antes del 2001. Y de esos 15, 10,5 además tienen la condición de ser viviendas de uso habitual y están metidas dentro de estos grandes grupos. Es decir, hay un primer grupo caracterizado, viviendas unifamiliares en el entorno rural, cuyas características económicas de que tal, dicen que hay un problema a actuar. Hay otro grupo de viviendas plurifamiliares en ciudades de tamaño medio y, por último, hay otro grupo de viviendas plurifamiliares en grandes ciudades, ¿no? Aquí, con los datos que tenemos, en definitiva, es donde prioritariamente hay que actuar. Establecen un plan digamos, ambicioso, con el horizonte 2020 primero y el horizonte 2050, un plan alineado con los objetivos de la Comunidad Económica Europea, como no puede ser de otra manera, y plantea pues una serie de objetivos cuantitativos que pueden parecer muy ambiciosos, pero que no lo son tantos, ¿no? Por ejemplo, se suele decir, hombre, 240.000 millones de euros es una cifra considerable. Y esta es la inversión que se propone para conseguir 10 millones de viviendas reformadas en una clave de actuación integral. Este es el importe exacto del plan de infraestructuras aprobado en el 2004-2005 en este país. No sé si se cumplirá, pero todo el conjunto de infraestructuras aprobadas en ese día sumaban, para 20 y tantos años, 240.000 millones de euros. Bueno, pues si se decidió invertir en ese tema, analicemos las ventajas e inconvenientes que tiene aquello o lo que tiene esto, ¿no? Luego hablaremos un poco más de economía. Bien, también plantea este estudio cómo en las primeras fases del mismo
la intervención pública es más necesaria porque es el motor de arranque, pero conforme va avanzando el proceso en el tiempo, la inversión pública, que es esta fase de estos grises, van disminuyendo en relación a la inversión privada, hasta llegar a esta proporción. Esto también no son teorías, son experiencias recogidas en otros países donde el encendido del motor es necesario hacerlo un poco por la actividad pública, aunque sea con menor cantidad que ahora, y luego los retornos son impresionantes. O sea, retornos me refiero tanto en forma de inversión privada como en forma de impuestos, menores cuotas de desempleo, mayores IBIs, etcétera, ¿no? Bien, el plan de acción, el que esté interesado puede dirigirse justo a esta página, que es la página del Green Building Challenge España, gbce.es, en donde está el informe en PDF, tanto el del año pasado como el de este año, que está recién publicado. Bien. Mientras tanto, en nuestro país no estamos aprovechando algunos de los fondos, y no los estamos aprovechando en muchos casos, fondos europeos por desconocimiento, pero también porque la propia Comunidad Económica Europea está empezando a plantear, mira, como país, si tú no cumples la Directiva de Eficiencia Energética, nosotros tampoco vamos a dar ayudas en esta materia. Pero en el caso francés, en un periodo relativamente corto de hace 2 o 3 años, el uso de 320 millones de financiación supuso una inversión pública de 2.200, fijaros la proporción, que afectó a 110.000 hogares y a la creación de 31 empleos. Bueno, voy a pasar un poquito esto porque si no... Bien. El futuro, y voy un poco ya a la fase final de la intervención. El futuro no hay que esperar, en nuestra opinión. El futuro hay que prepararlo. Y nosotros en Zaragoza, con un poco la experiencia de estos últimos años de trabajo, en donde hemos concentrado la actividad en áreas, que dice que es el tema de concentrar el esfuerzo de gestión y económico en áreas, para nosotros era el camino. Nosotros no creemos que sea ya el momento de la rehabilitación, está un poco aislada, con independencia de que para determinados temas todavía haya incentivos, sobre todo por el tema de la accesibilidad y el ahorro energético y las renovables. Nosotros estamos trabajando ya a una escala mayor. Estamos preparando, de alguna manera, el futuro. Llevamos 1 año y medio dándonos cuenta de cómo el modelo que antes hablábamos, ya lo hemos dicho, no vamos a hablar, pero bueno, gráficamente vemos como antes la aportación de propietarios era esta, la de público era esta, y nos tememos que como mucho puede haber algo de aportación pública, pero esta interrogante tenemos que cubrirla, ¿no? Lo estamos haciendo en el marco de un estudio de barrio, es decir, aquí nosotros, el conjunto que antes os indicaba con los primeros ejemplos es este, aquí hay 400 y pico viviendas. En fin, aquí estudiamos 3 o 4 barrios sueltos que están en la zona norte, en la zona que en los años 50-60 se implantaron las industrias de Zaragoza, y los vecinos nos han dicho, bueno, ya vale de trabajar a escala de conjunto, 300, 400 viviendas, queremos un diagnóstico más global del conjunto del barrio. Y así lo hemos hecho, hemos trabajado 1 año con los vecinos, con la Junta de Distrito, y el plan es un plan que finalmente tiene 5 líneas estratégicas, que no es el momento de destacar, pero sí puede servir un poquito de referencia para otro tipo de trabajos de este tipo. ¿Y qué estamos haciendo en uno de estos conjuntos? Concretamente en este de 1.350 viviendas, 1.350. Este tiene unas características, y es que lo construyó una cooperativa, y que casualmente la cooperativa no se ha disuelto porque sigue gestionando unas piscinas que hay aquí. Eso, junto al tamaño, la escala, etcétera, y una serie de factores también, un poco de que hay un gran tejido asociativo que tira bastante del tema, ha dado lugar a que la empresa ferrovial Agroman lo seleccionara, junto con algún otro barrio en España, para realizar una investigación en la que llevamos un tiempo de implicación de los propios vecinos, de un análisis más exhaustivo. Estamos haciendo pues unos estudios más detallados de los que hicimos en su día, termografías, estudios de... En fin,
Estamos desde hace un año trabajando, también estamos trabajando en la parte social con encuestas, con grupos de trabajo, con talleres, etcétera. Estamos, naturalmente, estudiando soluciones diferentes para el tema de accesibilidad. Estamos pues, creando imágenes de cómo puede quedar ese tipo de espacios semipúblicos, privados del barrio. Estamos también dándonos cuenta cómo un problema que es la obsolescencia de los equipamientos comerciales que están prácticamente cerrados, un supermercado que no viene a cuento, unas oficinas que no sé qué, pueden ser objeto de una reforma y una fuente de ingresos para el barrio. Estamos viendo cómo espacios como este no sirven bien a la resolución de un problema de aparcamiento y estamos planteándonos aparcamientos semiautomáticos que permitan también una fuente de ingresos complementaria al mismo tiempo que resuelven el problema. Estamos presentándonos a un proyecto europeo en el que vamos a meter un district heating y una red inteligente. La hemos presentado el día 8 de diciembre. En definitiva, estamos un poco utilizando toda la artillería, pero con una clave muy diferente, con una clave de búsqueda de ingresos más allá de lo que estaba un poco previsto. Luego veremos de dónde puede. Entonces, estamos estudiando dos tipos de intervención. Esto da una idea de costes un poco medios. La inversión que incluye el ascensor está rondando los 44.000 euros por vivienda. Estamos hablando de viviendas de unos 70 metros cuadrados. Y la inversión que no incluye el ascensor, estamos hablando más o menos de la mitad. Bien, estamos barajando modelos de este tipo, ¿no? Es decir, bueno, pues si tenemos que invertir 44.000, que sería la mancha gris, la parte pública ya hemos dicho que como mucho va a ser, juntándolo todo, esto es muy optimista desde mi punto de vista, pues un 40, yo creo que va a ser menos. La venta de energía, si finalmente se aprueba el decreto de balance neto, puede proporcionar algo de ingresos. La capitalización a día de hoy del ahorro energético puede ser del 10%, que no es poco, pero por ahí andará. En la medida en que el coste de la energía suba, esto será mayor, pero sigue habiendo aquí un montón de dinero, un montón de posibles fuentes de retorno, ¿no? Bien, este mismo ejemplo requiere menor búsqueda de ingresos porque probablemente el coste sea menor y podamos financiarlo de otra manera, y luego veremos un poco cómo planteamos. Esto mismo lo estamos haciendo en otro barrio en donde nos estamos planteando pues soluciones en la línea también de aprovechar la debilidad del barrio para convertir un barrio obsoleto, antiguo, pero bien situado, en un barrio justamente lo contrario, un barrio activo, en donde mezclemos población envejecida con población joven, un barrio sostenible, que sea un modelo de sostenibilidad, un barrio creativo, un barrio inteligente, en definitiva. Y ahí estamos de nuevo planteándonos escenarios en donde haya pues aportaciones de la Administración entre el 30 y el 40, de vecinos 20-15, que no es casualidad porque es lo que creemos que con los niveles de ingresos actuales pueden ahorrar. Los ahorros energéticos, pues ahí estamos hablando como mucho del 11-12, y aquí hemos introducido el factor de incremento de edificabilidad porque estas viviendas que tienen baja más 4 admiten perfectamente la ampliación que antes en la imagen no se veía. Bueno, aquí se ve, sí. Es decir, cómo se les puede aumentar en una zona que tiene atractivo y en una zona que la densidad lo permite. Naturalmente esto es el escándalo, sí, voy acabando. Bien, en ese sentido creemos que un poco estas sugerencias, estas líneas de las que estoy hablando, y ya es la parte final definitiva de la charla, creemos que requiere de varios cambios. Es lo que llamamos un poco la hora del relevo. Creemos, vamos a verlo en detalle, que es momento de cambiar de escalas de actuación. Es decir, creemos que debemos dejar ya de hablar en términos de rehabilitación o renovación, porque creemos también que tiene que haber mezcla. No entendemos que en un área solo se rehabilite y en un área solo se renueve o se tire. Creemos que esa dicotomía se tiene que resolver en la legislación. También creemos
que tiene que haber un cambio de agentes, y ese es un tema importante, y en el día de hoy creo que los que estamos aquí, creo que tiene que haber, en nuestra opinión, nuevas figuras de la gestión basadas en la cooperación interadministrativa público-privada. Pero también yo creo que se necesitan nuevos profesionales del sector. Ha dicho el presidente antes, yo estoy de acuerdo, que la parte técnica yo creo que la tenemos resuelta. Lo que nos falta, a mi juicio, a nuestro juicio, es el tema de la gestión. Tenemos que ser capaces de actuar con otros profesionales. Yo creo que los nuevos profesionales del sector van a tener una mezcla, perfil, por así decirlo, mezcla de técnico de la construcción, de trabajador social o de la intermediación, de la administración de fincas, y aquí, con todo el respeto y cariño a los administradores de fincas, suelo decir que no me parece lo más adecuado ese concepto que tenemos, al menos en nuestra ciudad. Me pagan igual por hacer que por no hacer, por tanto, ya sabemos lo que va a ocurrir. Yo creo que debemos cambiar esa figura por una figura que cree más valor y cree, digamos, menos gastos a sus, en este caso, gestionados. Y en ese sentido también animo a gente como los que estáis aquí, de diferentes disciplinas técnicas, a incorporaros a lo que yo llamo de una manera más amplia gestión del patrimonio edificado. ¿Por qué no debe haber arquitectos técnicos al frente de este tipo de empresas que además podrían agruparse y podrían tener un gran poder? El papel del arquitecto o el arquitecto técnico también tiene que cambiar en esta materia. Cambio de agentes, el relevo de los agentes públicos han tenido su papel, pero yo creo que es necesario un maclaje entre la actividad privada y la actividad pública. En el buen sentido de la palabra, creo que las empresas de servicios energéticos deben incorporarse a este tipo de actuaciones pilotadas por las administraciones públicas, creando entes de gestión, pero este es un camino en el que yo creo que nos queda todavía mucho. Bien, en el cambio de áreas, no pensemos solo que la rehabilitación se refiere a la parte residencial, es decir, la ciudad tiene zonas obsoletas en materia industrial, materia portuaria, en muchas materias. Por tanto, también volvamos la mirada a otras zonas de otro tipo que también requieran este tipo de intervención. Y luego también creo que debe cambiar, que era lo que os decía antes, el modelo de financiación. Modelo basado en el experimento a uno más normalizado, en el que los procesos estén un poquito más claros en horizontes de 8 o 10 años, ¿no? Una financiación que debe estar basada en el mayor valor del área renovada, en el menor gasto energético, en la creación de empleo, subvenciones, es decir, ¿por qué si este sector crea empleo no recibe de las autoridades públicas algún tipo de ayuda? De la disminución de cargas económicas públicas, sanitarias, medioambientales, sociales. Es decir, ¿qué pasa si no se interviene a nivel de barrio o a nivel de edificio? ¿Qué cargas sociales hay traducidas a dinero? Y también deben estar basadas en premiar la innovación y la competitividad entre barrios, entre comunidades de propietarios, etcétera, ¿no? Este esquema, que está elaborado por Ferrovial Agromán, explica, yo creo, bastante bien lo que veíamos antes, ¿no? Es decir, el modelo anterior ha muerto, el modelo nuevo es un modelo en el que tendrá que venir dinero para llenar el hueco del ahorro energético, como veíamos, de servicios para el barrio, de gestión de energías renovables y de otras fuentes, como por ejemplo el incremento de edificabilidad u otras. Y también tiene que haber una financiación de los propios propietarios de toda la vida, una financiación que también hay dinero para esto. Curiosamente, hay dinero para financiar este tipo de servicios, pero es necesario ese marco que no acaba de aparecer, ¿no? Bueno, el tema de los aparcamientos ya hemos visto, voy a pasar rápido un ejemplo de Pamplona, en donde una manzana entera se rehabilita, o como en el caso de la empresa BAS, que tiene un patrimonio, se plantean matrices de este tipo con escenarios diferentes en función de la intervención mayor o menor y los mayores o menores retornos. Este tipo de trabajos, este tipo de matrices son las que tienen que... Bueno, a nivel estatal está apareciendo, no acaba de aparecer, pero existe la
la futura ley, una ley que se va a llamar de fomento de la rehabilitación y la regeneración urbana y que va a recoger lo que veíamos antes de la Ley de Economía Sostenible y de otro decreto. Bien, vamos a pasar. El nuevo marco normativo, como resumen, va a permitir la definición, voy a pasar. Los nuevos modelos se están basando, como resumen, en aumentar los ámbitos de actuación y las escalas, en aumentar también el nivel de las actuaciones de rehabilitación, lo que decía el presidente, es decir, no nos podemos quedar exclusivamente en el arreglo o la reparación, tiene que ser una puesta al día, tiene que ser devolver al mercado lo que ahora no está en el mercado, hacer atractivo lo que ahora no es atractivo, ¿no? También renovando el entorno urbano, mejorando la accesibilidad a la movilidad, etcétera, ¿no? En la creación de estructuras mixtas, gestión público-privadas, tal y como hemos dicho, de tal modo que sirvan para atraer al capital privado que está esperando este tipo de entidades o de entes. También en financiar estas actuaciones mediante un modelo de colaboración público-privada con un menor peso de las subvenciones públicas. Y, por último, estas actuaciones han de servir para canalizar la financiación de programas europeos que solo van a destinar dinero en los próximos años para actividades de este tipo, actividades que mejoren el ahorro energético en nuestro país y mejoren y contribuyan a la cohesión social. Solamente va a haber dinero para este tipo de ayudas. Bien, es la última diapositiva. Veíamos un poco al principio, el fomento de la rehabilitación debe dejar de ser la hermana pobre de las políticas de vivienda en nuestro país. Y en palabras de Albert Cuchy, que es uno de los coautores del informe que he indicado, el informe del GTR, hay que crear un nuevo sector diferente de un sector de la rehabilitación que todavía es visto como un apéndice del sector de la construcción, con objetivos, con escalas, con agentes, con recursos, con procesos, con marcos normativos y de gestión distintos y dirigidos a la eficiencia en la transformación y el mantenimiento del parque de habitabilidad del que disponemos. Comparto totalmente esta frase que resume de alguna manera un poco nuestra visión del tema y también quiero indicar, porque a veces el escepticismo se adueña de muchos de nosotros, que los cambios de modelo los propician, como dice Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, los cambios los propician gente esperanzada. El mayor enemigo de los cambios es el escepticismo. Y yo, pues aunque ya peino no canas, porque no me da por ahí, pero sí que ya tengo unos cuantos años todavía, tengo esa esperanza, tenemos esa esperanza y en ese sentido nos quedamos. Y aquí hay un error que pido disculpas porque se ha colado. Vamos a pasar al final. Bueno, en definitiva, la última diapositiva lo que daba era las gracias por la atención y pido disculpas por estos pequeños problemillas del directo. Muchas gracias.